pasados, cuando recibí la invitación de Gerardo, ¿por qué el interés de una asociación empresarial tan importante como la Coparmex sobre conclusiones de las elecciones del 4 de julio? ¿Por qué particularmente el interés de una organización empresarial por sacar conclusiones del resultado de las elecciones del 4 de julio? Bueno, una primera respuesta puede ser que las elecciones del 4 de julio eran muy importantes para el futuro político del país. Se pusieron en disputa 12 elecciones para gobernador. Casi la mitad de las entidades de la República renovaban el poder ejecutivo estatal y muchas de ellas renovaron congresos locales. Y un número importante renovó gobiernos municipales. Y por lo tanto, bueno, pues para cualquier persona interesada en el país, especialmente ustedes, dirigentes de una organización empresarial tan importante como la Coparmex, pues claro que les interesa cuál es la conclusión o cuáles son las conclusiones sobre elecciones que involucraban a una parte importante del ejercicio del poder político en nuestro país. Pero me parece que no es solamente el peso cuantitativo de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 4 de julio. Me parece que, espero coincidir con ustedes, hay otras razones que espero dilucidar en mi intervención. Y para ello quiero citar a don Luis González y González, michoacano, historiador, de los mejores historiadores de nuestro país, don Luis González y González, con prestigio nacional y con un gran prestigio internacional. Decía don Luis González y González que todo presente presenta, expone deslindes y rompimientos con el pasado. Pero también don Luis decía que hay presentes que son excepcionales y que tienen determinadas peculiaridades. Decía, hay presentes excepcionales que no presentan signos de rompimiento con el pasado, que no exponen manifestaciones de rompimiento con el pasado. Y hay presentes como el actual en nuestro México, el presente que estamos viviendo, que efectivamente es un presente excepcional, de esos a los que se refería don Luis González y González, que no se ven con claridad los signos de rompimiento con el pasado. No se observan las manifestaciones de rompimiento con el viejo régimen político. No se observan las manifestaciones en este presente de rompimiento con el viejo modelo económico, que no ha dado resultados. Y un presente que no expone con claridad esos signos de rompimiento con el pasado nos lleva a situaciones complejas y difíciles, como las que hoy estamos viviendo precisamente en nuestro país. Termino la cita de don Luis, porque don Luis decía, hay presentes, hay momentos de los países en donde se vive en los escombros del pasado y entre los cimientos inconclusos, no construidos suficientemente del futuro. Bueno, me parece que esa es la situación que vivimos en México. Ni hemos retirado los escombros del pasado,
ni hemos construido los cimientos del nuevo país. Y tenemos un verdadero problema como país, un grave problema estructural como país, que menciona. Por ejemplo, la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, el año de 2000, la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal no fue transición, se quedó en alternancia, se estancó en alternancia, se estancó en el cambio de hombre, quizás en el cambio de partido, pero no la alternancia, pero no la transición hacia el nuevo régimen político, que por cierto era lo que había prometido y por lo tanto por el cual un número importante de la población votó por la alternancia. Y yo insisto que la política no debe de verse de manera personal, y ruego a mis interlocutores que lo vean de esta manera, no de manera personal. Expongo tesis. Fox no significó un gobierno de transición hacia un nuevo régimen político democrático. Fox se subió a la maquinaria del viejo sistema y la tripuló. La alternancia no significó la transición. Y lo que necesitaba nuestro país, o lo que sigue necesitando nuestro país, es, insisto, dejar los escombros del pasado para construir los cimientos del nuevo país. No necesitábamos solamente una alternancia, requerimos una transición hacia un nuevo régimen político. Y lo mismo, ustedes recuerdan que Fox decía: voy, siendo gobierno, a cambiar el modelo económico y voy a dejar el modelo económico neoliberal y voy a construir un nuevo modelo económico. Pues tampoco, no hubo transición ni hubo cambio hacia un nuevo modelo económico que permitiera el crecimiento económico de la economía que tanto necesita nuestro país. ¿Cuántas décadas? Varias décadas llevamos con crecimiento promedio anual de 1% del Producto Interno Bruto. Sin crecimiento es imposible, de verdad, que mejoren las condiciones de nuestro país. Y para que haya ese crecimiento, de verdad que se necesita un cambio estructural, es decir, un cambio del modelo económico. Y no lo ha habido, ni con el gobierno de Fox, ni con el gobierno de Calderón. Y aún más, no solamente no estamos en un proceso de transición hacia un nuevo país expresado en el cambio del modelo económico y el cambio del régimen político, sino que estamos en el riesgo de la regresión hacia el autoritarismo. Y esa es una de las cosas que más quiero resaltar en el balance de las elecciones del 4 de julio. Estamos en el riesgo de regresar hacia esquemas de autoritarismo. Me explico. Y otra vez, nada personal. Me explico. El viejo régimen, el antiguo régimen, era un régimen concentrador del poder en el presidente de la República. Un sistema presidencialista, absolutamente presidencialista. No se movía la hoja de un árbol sin la voluntad del presidente de la República. Y deberíamos de transitar a un sistema de instituciones democráticas y de distribución democrática del poder y de distribución del poder a los originarios, a la ciudadanía. ¿En cuál peligro estamos de regresión? De que el poder absoluto del presidente de la República se esté convirtiendo en 32 poderes absolutos.